Estamos por Santiago de Chile y en plena Plaza Brasil con un amigo, Juan Carlos Chalet. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias. Esperando no salir volando de esta plaza No. conocida por aquello. Sí, pero de todas maneras. Bueno, y Juan Carlos está justamente por Santiago en sus tareas propias de los estudios, ¿no? Sí, efectivamente, ya trabajando en mi tesis que espero entregar ahora en mayo, para después un viaje que tengo y de ahí poder regresar el segundo semestre a hacer la práctica. Y de ahí, si todo va bien, el próximo año dar el examen de grado para poder recibir el título de abogado. ¿Y tu tesis en qué área está? Precisamente estoy trabajando un concepto que se llama confianza lúcida, que es el concepto que está trabajando acá en Chile José Andrés Murillo, en virtud de un elemento, y es que mi historia está muy marcada por lo que está ocurriendo con la situación del obispo Juan Barros en Osorno los últimos 3 años. Entonces, ¿cómo poder hacer algo que trascienda más allá del conflicto? En 3 años algo se habrá aprendido, y en ese contexto creo que es el ver cómo, si se va Barros, puede ser que más adelante llegue alguien incluso peor. Eso hace que finalmente tengamos que poner el acento en ver que hay que hacer cambios institucionales, que es lo que hoy día hemos estado posicionando en la mesa. Y la pregunta es, bueno, cambios institucionales enfocados en qué y sobre todo en qué consisten. Entonces, en virtud de ese concepto que es la confianza, donde uno dice, claro, la confianza es un espacio donde se pueden dar relaciones protectoras, donde una persona no se aproveche de la vulnerabilidad de otro, o puede ser un contexto donde finalmente alguien se crea con el derecho de abusar de la vulnerabilidad de otra persona, y en virtud de ese test de pedigrí poder comparar instituciones y normativas. Entonces, el primer paso es la Iglesia, y vamos viendo si es que en virtud de todo esto se puede hacer algún otro aporte a otras instituciones. Por ejemplo, no sé, el caso del Sename es algo que como católico duele, y creo que precisamente cualquier normativa o cambio que se haga en esa institución es importante que se haga con un objetivo, y creo que lo que hay que conseguir en esa institución finalmente es espacios de confianza, un espacio protector, donde finalmente la historia demuestra que, al igual que la Iglesia, hoy día en esa institución hay víctimas. Y a propósito de confianza, ¿te merece confianza justamente lo que escribió el Papa a los obispos chilenos? La carta da una razón para creer en que va a haber alguna resolución, pero lo cierto es que es una noticia incompleta, en la medida de que sí, tiene elementos que son bastante valorables. Por ejemplo, la petición de perdón, que es un perdón que valoramos en la organización y que personalmente valoro mucho, pero también hay que reconocer de que frente a ese arrepentimiento es importante que hayan actos coherentes con tal actitud, porque si no el perdón se transforma en una palabra vacía, y como bien decían los romanos, corruptio optimis pessima, la corrupción de lo mejor en lo peor, así que no podemos corromper el perdón con palabras vacías. Así que por eso es una noticia, la carta es una noticia que se prolonga durante 1 mes y medio más, hasta que el episcopado se reúna con el Papa y den soluciones concretas, no más palabras. Pero ¿qué efecto te produce? Porque de hecho la petición de perdón nos involucra a muchos, y sobre todo a ustedes. A las víctimas, no solamente de Caradima, sino que creo que es un mensaje, porque no es una carta dirigida ni a los osorninos, ni una carta dirigida a las víctimas de Caradima, es un mensaje dirigida a los obispos, tirándole las orejas, para después hacerlo público, para que se conozcan sin duda. Y además se autoimpone el Papa un objetivo concreto, es restablecer que la sociedad chilena vuelva a confiar en la Iglesia chilena. O sea, que la sociedad chilena vuelva a confiar en la Iglesia. Y eso es un elemento, o un objetivo, o es una meta bastante ambiciosa. Entonces, sin duda, se necesitan recobrar esa confianza, pero la pregunta es cómo. Y es ahí donde yo creo que, claro, pasa por un lado la remoción de determinadas personas, sin duda, pero tampoco se trata de una casa de brujas, en el entendido de decir, mira, vamos a sacar a estas personas, ya se fueron, por tanto se solucionó el problema y todos volvemos a nuestras vidas, como a retrotraernos hasta enero del año 2015, y sin duda eso no puede ocurrir. No, ahí estamos de acuerdo en que eso no... yo creo que no es un calmatol, no, un genial, sí. Eso. Entonces, es que es importante poner esos puntos sobre la mesa, porque cuando salió la carta, en la opinión pública se posicionó la idea de que Francisco resolvió el problema,
cuando lo cierto es que no. Manifestó la intención de solucionarlo y todavía no sabemos si es que se va a poder solucionar o no. Y en ese sentido es importante desde ya ir dialogando criterios para que cuando ocurran las respuestas, las reacciones, uno sepa poder comparar y decir, efectivamente, ¿se pasó la prueba o no se pasó la prueba? Así es la... Y según tu opinión, Juan Carlos, ¿cómo se restablece la confianza? Temazo. Pasa por un lado por cambios institucionales, sin duda ya me voy a referir a ellos, pero creo que ocurre por varias cosas. Confiar presupone que hay una persona que es vulnerable. O sea, confiar presupone que la otra persona me puede traicionar. Porque si no existe esa posibilidad, o estoy hablando con un robot, o estoy hablando con una persona a la que estoy manipulando y por tanto sé cómo va a reaccionar. Entonces, a la hora cuando yo hablo de confianza, lo que uno está diciendo es finalmente que hay una situación, una relación en la que hay una simetría. Y precisamente es en la simetría donde finalmente ocurren los abusos. El abuso sexual no es un abuso netamente llegar y accedo carnalmente a la otra persona, sino que es un proceso de seducción, un proceso de secretismo, un proceso de aislamiento de la otra persona, y eso cuando va acompañado de alguien que está revestido de algún ministerio, por ejemplo un sacerdote, se vuelve mucho más fácil porque este proceso de seducción se hace en nombre de Dios. Entonces muchas de las víctimas tienen que cargar con esta mochila pesada de decir, esto me lo hizo el curita y tal vez algo habrá pasado, yo tal vez lo seduje. Entonces es finalmente buscar estos espacios, identificar dónde hay espacios de asimetría para finalmente empezarlo a corregir. Y es ahí donde creo que no es una tarea o una empresa que uno pueda hacer individualmente, se necesita un trabajo colectivo. Y precisamente, no sé si en otras iglesias, pero puedo hablar de la iglesia chilena, es muy difícil poder encontrar espacios colectivos del laicado. Generalmente todos los espacios o están mediados por algún sacerdote o lisa y llanamente están todos divididos por resillas pequeñas. Entonces es muy difícil encontrar algún espacio donde poder hacer un diagnóstico sin resentimientos, sin contingencias y con mucha calma. Es muy difícil hoy día encontrarlo, por lo que creo que de repente se vuelve imposible esa empresa. Pero es la vida misma, ¿no? Sí. No hay que dejarlo de intentar, si eso es lo... No, claro, a eso me refiero, que de alguna manera implica eso, implica una posición de cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia, ¿no? Pero hay una cosa que también dijo el Papa, que en realidad tenía que ver con el tema de las medidas a corto, mediano y largo plazo. Sin duda. Y claro, las medidas a corto plazo uno las podría adivinar, o podría suponer que podría ocurrir tal o cual cosa. Si el Papa es coherente con su arrepentimiento, la suerte de varios obispos está echada. Claro, es eso. Eso es como a corto plazo. Pero cuando echamos a mediano plazo y a largo plazo se diluye un poco más o menos qué es. Y esa es una muy buena pregunta. Y yo creo que el llamado hoy día es a preguntarnos en el mediano y en el largo plazo qué vamos a hacer nosotros. ¿En qué sentido? De que la idea no es poner la atención simplemente en lo que ocurre dentro de la sacristía de la iglesia, sino que yo creo que, y de hecho la organización de Laicos y Laicas de Osorno ha dado de manera espontánea un proceso de discernimiento y de cuestionamiento, de introspección bastante curioso, que no fue forzado, no fue inducido, nada, se fue dando. Es, ya, con Barros o sin Barros, ¿qué? Si se va Barros, ¿nos separamos? No. Si se queda Barros, ¿cómo continuamos? Y es ahí donde finalmente uno dice, mira, lo que hemos aprendido en estos últimos 3 años tiene que ser no solamente enclaustrarse en lo que son los límites de la iglesia, sino también ser fermento en medio del mundo. Y eso pasa por decir, aprendimos esto es lo mejor que tengo, vamos a ponerlo al servicio también donde haya oscuridad. Porque nosotros nos reunimos porque les creemos a las víctimas, y no solo porque hay que creerles a las víctimas o porque la justicia les encontró la razón, sino porque vemos en ellos una realidad de marginación. Cuando en Mateo 25, que es un texto que se ha vuelto un tanto manoseado últimamente, uno ve que finalmente los pobres no son solo los que
no tienen pan, no tienen agua, no tienen dónde vestirse, no tienen dónde alojar o están en la cárcel. Hoy día el siglo XXI nos propone también nuevos marginados, que son minorías sexuales, poblaciones indígenas. Por ejemplo, a mí me interpela mucho cuando uno transita y, por ejemplo, ve realidades como de la persona que está ahí tirada en el césped. Entonces, interpela, pero muchas veces uno dice ya, como católico, ¿qué estamos llamados? ¿A cuáles son las personas que están marginadas de las esferas de poder en el siglo XXI? Y en eso nos dimos cuenta que las víctimas de abusos sexuales eran de parte de esa realidad marginada, y eso nos congregó. Por eso yo creo que tenemos que preguntarnos, bueno, si vamos a seguir comprometidos con las víctimas de abusos sexuales, ¿cómo poder ser también como católicos una buena noticia en otras realidades que le atinjan a ellos? Y también yo creo que el llamado es para que otras comunidades puedan discernir a qué realidad están ellos llamados a servir. Hoy día Osorno, claro, es las víctimas de abuso, pero no sé, en Paine puede ser cualquier otra realidad. Eso... ¿Y la iglesia de Osorno quedó fracturada? ¿Está fracturada? O sea, sin duda que está fracturada. Algunos dicen de que no, que es un grupo pequeño nomás el que está protestando y son ellos los que se oponen. Sin embargo, lo cierto es que nosotros representamos a aquellos que públicamente han querido manifestar su rechazo al obispo Juan Barros. Acá, tal vez lo peor que ha ocurrido en Osorno es que este incendio forestal estuvo primero en la superficie y con el tiempo, ya no era portada en los medios de comunicación nacional o internacional, con el tiempo lo que empezó a pasar es que parecía que el fuego empezó a desaparecer de la superficie. Pero como bien aprendimos con los incendios en la zona centro-sur, nos dimos cuenta de que finalmente el incendio forestal continúa, aunque no se ve en la superficie, continúa bajo tierra, quemando las raíces. Y eso de repente rebrota. Y lo de Osorno es precisamente eso, un incendio forestal que de repente rebrota y quema todo lo que está en la superficie y de repente se tapa, pero sigue quemando raíces, donde en datos concretos, ¿qué podemos decir? Podemos decir de que hay familias que ya no se visitan, hay amigos que ya están enemistados, hay personas que han sido despedidas de trabajos a causa de solamente de ejercer su legítimo derecho a decir, a mí no me parece que el obispo Juan Barros sea nuestra autoridad moral. No estamos hablando de que le neguemos el derecho a Juan Barros de ser un hermano en la fe, sino que no le reconocemos el derecho a guiar una comunidad. Entonces, se ha pasado tanto que sin duda uno diría, por más que saquen a Barros, el trabajo que continúa tiene que ver con la reconciliación. Cómo hacer que dos personas vuelvan precisamente a confiar. ¿Cómo llegamos a la fraternidad en el fondo? A volver a ser fraternos. Sin duda. Sin fe, en oración, no pasa nada. Pero es que yo creo que es un poco cliché hablar de que con la fe, porque creo que de repente tenemos un exceso de fe y nada en exceso salvo una cosa, el amor. Lo que ha pasado en Chile y yo creo que es la gran crítica al episcopado, y yo creo que es el diagnóstico también de la iglesia chilena, es que lo que experimentamos en Chile no es una crisis de fe, sino que es una crisis de amor. La gente, efectivamente, hay menos católicos sin duda, pero curiosamente, a medida que va descendiendo la población católica, va ascendiendo no solamente la población de evangélicos o de otros credos, sino también de nuevas formas de espiritualidad. Eso demuestra de que pareciera que hubiera una búsqueda, no sé si una vocación, pero por lo menos hay intentos de búsqueda. Entonces, fe no creo que sea el problema. Yo creo que el tema es que cuando hablamos de amor es donde finalmente, de hecho, ¿cuánto hubiésemos querido poder preguntarle al Papa en su reciente paso por Chile si es que de verdad el Papa ama a la diócesis de Osorno o no? Porque cuando uno ama, evita un mal a la persona que ama. Entonces, pero sin embargo, particularmente con nombre y apellido, obispos de Chile prácticamente no nos han evitado un mal, sino que nos han provocado muchos males. Lo que pasa es que también en este caso, en la carta, él reconoce obviamente que fue mal informado, y eso provocó una serie de... Ya, lo cual es una verdad a medias. Y eso yo lo puedo firmar por escrito, escritura pública, va mi firma estampada por algo bien sencillo. Por algo bien sencillo. El Papa dice que yo no tenía toda la información y me entregaron información falsa. Y lo cual, ¿hay gente que le mintió? Sí, claro. Sí, sin duda. Y nosotros hemos dicho con nombre y apellido, Ivo Scapolo, Francisco Javier Errázuriz, Germán Arana, que es un jesuita español, entre otros.
No obstante, si bien eso es cierto, también el Papa tendría que explicar de que lo cierto es que él tenía la información. Días antes que llegara el Papa se filtró una carta en la Associated Press que fue reconocida como auténtica, donde el Papa da cuenta de que ya desde el año 2014 él estaba en conocimiento de quién estaba nombrando y de hecho le da un plazo de 3 meses a los obispos de la conferencia episcopal para que presenten sus objeciones, cosa que hicieron, pero que el Papa decidió no considerarlo suficiente. Luego, uno podría decir ya, está el tema de esa carta, pero ¿después qué? Después sucede que en febrero del año 2015 Juan Carlos Cruz se acerca a Nunciatura y entrega una carta para, en modo de denuncia, y lo dice explícitamente, poder decir, mira, esto es lo que me pasó con el obispo Juan Barros, y de Nunciatura mayor respuesta no hubo. Al tiempo después, esa carta reformulada, más extensa, con más detalles, se la entrega a Mary Collins, y esto está el Washington Post, Associated Press y New York Times, lo han reporteado a profundidad. Mary Collins recibe la carta y se la pasa al cardenal O'Malley, y O'Malley se la entrega en sus manos al Papa. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos otro testimonio de que finalmente el Papa recibió la información. Pero no bastando con eso, mientras otras personas le mentían, lo cierto es que el Papa recibió de parte de cardenales, obispos, miembros de la curia romana y de amigos íntimos de él, información actualizada sobre lo que estaba ocurriendo en Osorno, y eso lo puedo decir de primera fuente porque yo fui consultado para entregar esos tipos de información. Entonces, de hecho, si tuviera la oportunidad le preguntaría por eso, por qué nos cuenta una verdad a medias particular, no digo que toda la carta, pero sobre eso hay una imprecisión. ¿Y has conversado a todo esto con Juan Carlos Cruz o con alguno de las personas que supuestamente van a ser invitados a Roma? O sea, fueron invitados. Ya. Ahora ellos están decidiendo si es que van o no van. Eso es una decisión que todavía ellos no hacen pública. Sin duda nosotros estamos en constante contacto porque además en este tiempo nos hemos aprendido a conocer, y en eso no se trata de que nosotros tomamos decisiones en conjunto o algún tipo de maquinación, sino que todas las decisiones que tomamos nosotros se toman soberanamente en asamblea los días lunes en la parroquia Sagrado Corazón de Osorno o en la parroquia Santa Rosa de Lima, y además tratamos de mantener un contacto fluido con ellos para poder ver si coincidimos en alguna iniciativa, para que ellos sepan qué es lo que estamos haciendo y nos cuenten qué es lo que quieren hacer, para ver finalmente, porque hay que comprender algo, o sea, si el laicado de verdad quiere ser una voz activa y preponderante en las discusiones sociales, no podemos actuar de manera aislada. No podemos ser un archipiélago, porque si no, simplemente la no unidad, lo único que termina favoreciendo es que se sigan reproduciendo las lógicas de aquello que se quiere cambiar. ¿Y tú crees que eso será así? ¿Que están realmente interesados? Es que ahí yo creo que pasan dos elementos. En primer lugar, los intentos que se han hecho hoy día parten particularmente de personas que siguen añorando la iglesia de Silva Enríquez. Y de hecho yo creo que el Papa nos da un mensaje parecido en su discurso acá en Chile, donde hace muchos guiños a la iglesia de Silva Enríquez. No obstante, yo me pregunto por qué queremos volver a esa iglesia cuando no solamente se constata el hecho de que esa iglesia responde a tópicos que ya no son los que hoy día les preocupan a las nuevas generaciones, sino que además, si uno ve los casos de abusos de Caradima, de Christian Press y de otros, coinciden cronológicamente precisamente con esos años. Entonces uno dice, mira, mejor lo que podríamos hacer es ver cuáles son los caminos a los que hoy día estamos llamados. Y eso es lo que finalmente hace que el objetivo que se quiere conseguir, que es volver atrás, no sea llamativo, y en segundo lugar, los intentos que se hacen son bastante demandantes de tiempo. Hoy día lo que es más valioso es el tiempo de las personas, porque se valoriza en trabajo y por tanto en dinero, y siempre se habla de ya vamos a formar comunidad y vamos a pasar 5 horas discutiendo 2 días a la semana, y la gente no está para eso. Tal vez hay que trabajar más en lo virtual. Es un tema real. Sí, o sea, la gente hoy día no tiene tiempo, pero hay una ventaja que antes ustedes no tenían, que es que tenemos la tecnología que nos permite estar a un clic de distancia, poder ver a una persona que está al otro lado del mundo. Evidente. Y eso no se está aprovechando. Eso te iba a comentar. Yo no lo veo que se está aprovechando. No se está aprovechando. Quienes lo están aprovechando son los que quieren mantener un cierto tipo de iglesia. Sí. Y después de todas estas vueltas, ¿cuál es tu diagnóstico de este momento?
te sientes realmente? Mira, delante cuando llegué varios amigos me preguntaban eso. Es como, Juan Carlos, ¿estás contento por todo lo que se ha conseguido? Y la verdad es que es primera vez que me lo planteo. Es porque en concreto hemos tenido triunfos morales. Hasta ahora no hemos tenido algo que uno podría decir, este es el mayor, porque uno podría decir, mira, el mayor beneficio, el mayor logro que hizo Osorno fue despertarnos, pero yo tampoco veo que, salvo en Talca, Linares o algunos laicos en Santiago, haya mucho entusiasmo en poder decir, mira, ¿sabes qué? Nos vamos a manifestar públicamente, vamos a ser más despiertos en estos asuntos. No he notado eso. Es más, he visto más este afán como de ser archipiélago más que un continente unido, una Pangea. Y en eso también ocurre otra cosa, que tal vez no es medible física o cuantitativamente, que es tal vez Osorno sí tiene un mérito. Y ese mérito, o sea, tiene un mérito que, porque siempre uno hace como los méritos los contingentes, y es que más personas se están atreviendo a hablar. O sea, la posta que iniciaron los tres mosqueteros, Juan Carlos Cruz, Jimmy Hamilton y José Andrés Murillo, y que comunitariamente nosotros, porque lo inédito de Osorno es que haya habido una comunidad de creyentes que simplemente no se compró los cuentos que algunos querían contarnos y que simplemente se organizó para hacer mucho boche, mucho ruido, hacer una denuncia. Entonces, ¿eso en qué redundó? Redundó en que más gente se atreva a hablar sobre temas que parecían tabú y sobre todo a poder sentirse protegidos, porque cuando las víctimas hablaron, los que detentan el poder no les creyeron, y cuando la justicia les comprobó que tenían razón, hicieron todo para retardar ese pronunciamiento judicial y sobre todo los intentos para no reparar. Entonces, si Osorno yo creo que ese es el principal logro, que no es contingente, que no es cuantificable, sino que es de una mirada más amplia, que es eso. Finalmente Osorno ha contribuido a que se pueda empezar a discutir y perder el miedo sobre determinados temas y personas. No sé si, entre otras cosas, has tenido tiempo de escuchar a algunos sacerdotes que han hablado en torno a esta carta del Papa. Sí, sin duda, pero son todos bastante condescendientes, a decir verdad. No he escuchado ningún comentario de algún sacerdote, por muy de renombre nacional que tenga o muy de avanzada que se presente, de que diga, oye, la carta del Papa es incompleta. Entonces, siempre es, y eso yo creo que es es una gran preocupación, y es que particularmente con el Papa Francisco, que tiene muchos méritos en varios temas, el Papa finalmente termina siendo fortalecido en la institución del papado por personas que uno pensaba que eran más lúcidas, pero que terminan siendo personas que terminan fortaleciendo una especie de clericalismo. Entonces siempre el Papa va a quedar bien parado. Por más que el Papa insulte, no, es que el Papa está desinformado, el Papa trató de tontos a la comunidad, no, es que eso no se debe porque el Papa está desinformado, por más que uno le muestre la evidencia de que eso no es así. Entonces veo en el último tiempo un clericalismo bastante sutil en las personas que confían ciegamente en Francisco, porque siempre tratan de dejar bien parado a Francisco cuando, el Papa también es humano. Yo creo que humanizarlo es presentarlo como una persona contradictoria, porque nosotros en Osorno decimos, mira, el Papa tiene tantos méritos, pero también ha cometido todos estos errores. Presentémoslo como una persona contradictoria, porque además es parte y dirige una institución contradictoria como es la Iglesia. Entonces creo que es el mayor bien que se le puede hacer. Y bueno, estamos hablando siempre un poco de esta incomunicación que tenemos. A veces la poca capacidad de comunicarnos entre todos y realmente poder entender. Es que, a ver, las relaciones humanas no se dan en espacios neutros, se dan en espacios. Y esos espacios variarán sus características según cuál sea donde estén ubicados. Pero, ¿por qué digo esto? No es que las relaciones humanas fallen o que las relaciones humanas no se produzcan como corresponde, sino que no hay espacios para el encuentro. Hace 1 año y medio atrás yo vivía en un departamento, piso 12, de un total de 21 pisos, donde éramos 1000 personas en la torre,
donde no teníamos otro espacio de encuentro más allá que finalmente el ascensor. Entonces, en ese panorama, no es que las relaciones humanas no ocurran, es que no hay espacios, no hay contexto para que las personas se encuentren. Y si no hay encuentro, no hay capacidad de empatía. Y si no hay empatía, entonces no nos podemos comunicar incluso con las miradas. Porque cuando una persona está sufriendo, incluso se le nota en la mirada, pero si yo no soy capaz de sintonizar con esa mirada, difícilmente voy a poder empatizar. Bien, se nos acaba el tiempo, Juan Carlos, y como siempre ha sido un agrado conversar contigo. Gracias a ti. ¿Y algún mensaje final que quieras entregar? Que sea cual sea el resultado de esta investigación del arzobispo Chicluna y la determinación que ha anunciado el Papa, yo creo que es importante comprender de que aquí no hay vencedores ni derrotados. Hay una comunidad que ha sufrido, que hay familias que están rotas, que hay amistades que se han roto, de que hay personas que han sufrido mucho, las víctimas y también muchas personas que han perdido su trabajo por esto. En ese sentido no hay nada que celebrar si es que el obispo Juan Barros es removido, sino todo lo contrario, hay mucho que reparar, mucho que reconstruir, y ese es un trabajo no menor, que vamos a necesitar ayuda y que todos pongamos lo mejor de nuestra parte para reconstruir esa perla del sur que era Osorno, como se le llamaba antes de que llegara el año 2015. Y en segundo lugar, creo que es importante porque generalmente es muy fácil caer en un cierto puritanismo en todo esto. De decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros pedimos la renuncia de Juan Barros porque él es pecador y nosotros no, y queremos obispos que no se hayan tirado un peo a escondida o que no se hayan comido un chocolate a escondida. De eso no se trata. Nosotros pedimos la renuncia de un obispo por la impunidad, porque una persona en esas condiciones que no fuera obispo estaría siendo procesado o estaría en la cárcel. Entonces ese doble estándar es lo que finalmente molesta, es ese doble estándar, finalmente esa impunidad, lo que revictimiza, y eso no es cristiano. Y en eso nosotros no estamos diciendo Juan Barros no tiene la posibilidad de reinserción, o estamos diciendo que Juan Barros no puede ser católico. Lo reconocemos como un hermano de la fe, lo valoramos, lo amamos de esa forma. De hecho, nosotros le hemos preguntado en varias ocasiones si es que él nos ama y no ha podido responder esa pregunta. Y aún así, igual nosotros tenemos confianza que finalmente la conversión es posible y que finalmente, por más que nosotros le desconozcamos el derecho a dirigir una comunidad, a que tenga vida sobre sus hombros, nosotros le reconocemos el derecho como a ser un igual, un hermano en la fe.